Muchas gracias, como siempre, a Full Protection por invitarme a esta charla. Muy bien. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por inscribirse en este webinar. Vamos a hablar acerca de los sistemas de detección avanzadas de incendio para bodegas, una aplicación que muchas veces se tiene dudas de qué tecnología utilizar para este tipo de ambientes. En el día de hoy esperemos poder resolver en gran medida cuáles son las mejores opciones que van a tener para poder utilizar en este tipo de ambientes. Les recomiendo, a medida que vayan teniendo alguna duda o alguna consulta, que le ingresen en el chat, así a medida que avanzamos con la presentación nos tomamos unos momentos para ir respondiéndola y de esta manera también hacer más dinámica la exposición. Mi nombre es Matías Trombetta, como comentaba Camila recién, soy el responsable comercial tanto para el Cono Sur como para la región andina de Extralis, para los canales de Commercial Fire, los canales de Honeywell. Estoy basado en Buenos Aires, no lo notarán por mi acento, y bueno, obviamente que estamos a disposición y me encuentro a disposición para cualquier duda o consulta que tengan ustedes en el día de mañana. La agenda que vamos a ver hoy es bastante nutrida, nos vamos a detener en algunos puntos particulares más interesantes, pero la intención es poder hacer un recorrido por todo lo que es primero las soluciones que tiene Extralis para ofrecerles y finalmente diseñar en bodegas y en este tipo de ambientes que pueden ser tanto bodegas tradicionales, como algunos entornos hostiles en algunas industrias que tienen bodegas en este tipo de entornos, en ambientes refrigerados, bodegas mezclados, digamos, con estos ambientes que puedan tener refrigeración, los tableros eléctricos que pueden estar anexos o aledaños a las bodegas y que también son tan necesarios de proteger. Bien, para no dar más preámbulos, y para los que no conocen la marca, Extralis es una marca fundada en 1982, es el principal fabricante de detectores de aviso temprano por aspiración del mundo. A partir del 2016 forma parte de Honeywell y algunos de los verticales en los que trabajamos, prácticamente no es alguno, sino que es casi la totalidad de los verticales, y esto siempre nos es de interés mostrarlos para ver que no se utiliza BESDA única y exclusivamente en las salas de telecomunicaciones, como algunos piensan, sino que realmente hay una gran variedad de opciones para poder diseñar con los productos de Extralis, siempre basados en nuestro lema de la detección temprana para una mejor salvaguarda tanto de la vida humana como de los activos propios del usuario. Como línea de producto, Extralis tiene su línea de producto BESDA, que es la más conocida, que son los detectores de aviso temprano por aspiración de humo. La línea de productos OSIT, que son los detectores de haz lineal. Los detectores de gas ambiente SensePoint XCL. Y finalmente una línea de productos que a partir del año pasado estamos trabajando, que es LionTamer, que es una solución para gabinetes de baterías de litio. Baterías de litio, vamos a ver un poco más adelante, pero muy utilizadas en la industria, principalmente para las salas de UPS o salas de backup energético, que también nos podemos encontrar en las bodegas más modernas del día de hoy. ¿Qué es BESDA o qué son o cómo se compone o cómo funciona los sistemas BESDA de detección temprana de humo? Y lo primero que hay que mencionar es en qué instancia actúan los sistemas BESDA. Como bien saben, el desarrollo de un incendio, como muestra la gráfica, los dispositivos BESDA de aspiración pueden actuar en la etapa incipiente de un incendio cuando el nivel de humos o la cantidad de humos es muy pequeña. Por lo general es una etapa que demora varias horas en poder evolucionar. Y a medida que este evento, que el incendio prospera y avanza, lógicamente que la destrucción es cada vez mayor y más agresiva, lógicamente que la temperatura empieza a aumentar, la cantidad de humo empieza a aumentar, que es donde los detectores convencionales y puntuales comienzan a actuar y a dar una señal de alarma. Los detectores de llama, cuando ya hay una cantidad
de calor más importante y cuando ya hay llama visible en el ambiente. Y finalmente los detectores térmicos o por temperatura, como pueden ser los puntuales, los de cable lineal o inclusive los rociadores, que también por medio de la rotura de su ampolla es que logran que el sistema comience con su extinción. ¿Y cómo es que se compone la red o los sistemas BESDA? Bien, principalmente los sistemas de aspiración se componen de una red de tuberías, principalmente tuberías rígidas, que protegen el ambiente y por medio de unos orificios, que pueden ser puntos de muestreo directamente sobre la tubería o mediante unos flexibles para llegar a un cielo raso, por ejemplo, en el caso que se ve en esta imagen, el aire entra por medio de estos puntos de muestreo, se dirigen por medio de la red de tubería hacia el detector y aquí es donde el equipo logra realizar el evento, la detección de las partículas que hayan en los ambientes. Por lo general vamos a encontrarnos con 4 señales tradicionales. La primera, que es una señal de prealarma o alerta, una segunda acción que es ya imperativo que la persona se dirija hacia el ambiente para poder evaluar y hacer una investigación inmediata. Fuego 1, que es la señal de alarma que por lo general se transmite a las paneles de incendio. Y fuego 2, que típicamente son los utilizados para los sistemas de supresión o accionamiento de terceros, como pueden ser el apagado de un fan coil o los sistemas de supresión, como decíamos, sistema de pre-action o algún otro accionamiento que querramos. ¿Cuál es la diferencia principal entre los detectores puntuales, spot o beam detector? Bueno, principalmente este tipo de tecnología actúa por la elevación térmica, es decir, que se requiere que el humo ascienda hasta la cámara del detector o hacia el haz y corte el haz para de esta manera generar la detección. En el caso de los sistemas BESDA por aspiración, el muestreo, digamos, es independiente de la corriente de aire que circule en el interior, es decir, que el aire es forzado a ingresar a la red de tuberías y por ello que son sistemas que se independizan de las corrientes o el flujo de aire que se produce en el interior de los recintos. Este es el principal motivo por el cual en los data centers, donde hay un recambio de aire tan periódico, es una solución idónea para lograr hacer una detección apropiada. Vamos a ver que en las bodegas, el espacio que hay en una bodega también es muy grande y el conato de incendio, en el caso de producirse, puede generar una pluma de incendio, de fuego, y esto hacer también dificultoso que lo detecte un dispositivo puntual, y por ello es que BESDA en este tipo de aplicaciones vamos a ver que es tan importante. ¿Cómo se diseña con BESDA? Seguramente estamos más acostumbrados a diseñar con detectores puntuales, pero en la NFPA 72, norma típica y tradicional, norma americana, que es la que utilizamos generalmente en nuestra región, también habla de los sistemas de muestreo de aire en el apartado 17.7.3.6, como se ve en la imagen. En la normativa lo que nos indican es que cada orificio o punto de muestreo tiene exactamente la misma cobertura que un detector puntual. Entonces, lo primero que nos indica es si yo quiero diseñar con BESDA, es tan simple como en donde debería o debiese colocar un detector puntual, debo colocar un punto de muestreo. Exactamente la misma área de cobertura que utilizo para los detectores puntuales, pero en lugar de ser un spot detector o un detector convencional, utilizaría un punto u un orificio. Por otra parte, otra característica que tienen este tipo de sistemas es, o otro apartado que indica la normativa sobre estos sistemas, es acerca de la red de tubería. Nos indica que el tiempo máximo de transporte en la NFPA 72, el tiempo máximo de transporte para una detección estándar debe ser no más de 120 segundos. La red de tuberías debe ser o debe estar según el requerimiento del fabricante. Las tuberías deberán estar estancas, o sea, selladas, y además deben estar fijas en la estructura, no pueden estar pendulando. También deberá estar visiblemente identificada y el diseño se deberá hacer mediante un software calculador listado. Este software calculador que menciona la normativa, en nuestro caso va a ser el Aspire, que va a ser el software a donde nosotros vamos a ingresar
los valores y los parámetros de mi instalación a medida que voy seleccionando primero el equipo que voy a utilizar, después la tubería, si va a estar bifurcada, va a ser lineal. A medida que voy avanzando y que voy modificando mi diseño según el ambiente que estoy protegiendo, voy a tener la posibilidad de visualizar mediante una imagen isométrica cómo es que va prosperando mi diseño y de esa forma también corroborar que está de acuerdo a lo que estoy buscando. Finalmente, este mismo software es el que me va a entregar un formulario para la puesta en marcha del equipo y la parametrización para poder utilizar posteriormente el software de puesta en marcha. Pero para lo que es preingeniería voy a tener también la posibilidad de tener un BOM, un listado de materiales, un Bill of Material, que me va a permitir con esto poder realizar la cotización correspondiente a este sistema. Es decir, voy a tener una etapa o la posibilidad de hacer un informe de preingeniería y posteriormente un informe de puesta en marcha cuando se requiera. Entonces, bien, si tenemos un diseño que habitualmente estamos acostumbrados a utilizar los detectores puntuales, si en lugar de esto quisiese utilizar VESDA, es tan simple como colocar mi equipo VESDA, mi red de tuberías, y en cada posición donde habitualmente colocásemos un detector puntual, es tan simple como reemplazarlo como un punto de muestreo o un orificio para poder hacer mi reemplazo de mi sistema de detección puntual por mi sistema de detección por aspiración VESDA. Las mismas condiciones y restricciones que se tienen en la NFPA 72 para los detectores puntuales, también las voy a tener con los puntos de muestreo. Y estos puntos negros que se visualizan en los diferentes apartados de la norma, en lugar de un detector lo considero como un punto de muestreo, exactamente las mismas condiciones de diseño es que voy a tener para uno u otro sistema. Para los techos con vigas, exactamente lo mismo que veníamos hablando, las mismas condiciones, es decir, si yo tengo si lo puedo considerar un techo que no sea plano, o sea que tengo vigas porque tengo más del 10% entre entre la distancia propia de la viga o la altura de la viga y la altura del techo, en todo caso debo considerar estas precauciones que si se dan estas condiciones, de que, como decíamos, esta altura de la viga es más del 10% de la altura del recinto y además la altura de la viga es con respecto a la distancia entre vigas es mayor al 40%, debo poner un punto de muestreo en cada vano, como se ve en el caso A, y si esa altura fuese menor, o sea que esta distancia es más pequeña, debiese ponerlo un detector en cada una de las partes inferiores de la viga. Perdón, debo considerar el distanciamiento como los 9 metros, pero colocando los dispositivos en la parte inferior de la viga. Si están teniendo alguna consulta, alguna duda, les vuelvo a insistir que por favor lo marquen en el chat para así poder ir resolviéndolas a medida que avanza la presentación. Ahí hay una consulta que si la presentación la vamos a mandar, sin ninguna duda, después vamos a enviárselas para que ustedes las puedan tener. En cuanto a cómo se instalan los puntos de muestreo, una alternativa es seguir con la tubería, el diseño de las vigas y los techos, y otra alternativa es hacer un tendido recto y ascender exclusivamente los puntos de muestreo en los lugares en donde se requieran. Bien, dicho esto, vamos a pasar a ver cuáles son los detectores VESDA que hoy por hoy tienen la posibilidad de utilizar. Haciendo una muestra rápida, como para no detenernos en cada uno de los equipos, pero para poder interpretar cuáles son el portafolio de productos que hoy por hoy hay disponible para utilizar en las diferentes aplicaciones y en las bodegas que puntualmente vamos a ver hoy. Vamos a mencionar a los equipos más pequeños, que son los BLF de 200 metros cuadrados o de 500 metros cuadrados, según si es el BLF 250 o el BLF 500. Estos dos equipos son de una única tubería, a diferencia del BLI, que es un equipo de hasta 2.000 metros cuadrados de cobertura, que tiene 4 tuberías
y es un equipo industrial, es decir, tiene un housing industrial. En su interior hay dos etapas, dos filtros o dos etapas de filtrado, que lo que va a permitir es bloquear la mayor cantidad de partículas que no sean humo para que no afecten a la cámara del detector. Respecto a la VESDA-E, hasta ahora lo que vimos fueron de los equipos de la línea láser, los VLF y el VLI. Ya yendo a los productos o la línea de productos moderna, los VESDA-E, nos vamos a encontrar con el VEP, y fíjense acá el diferencial, los VLI correspondían a la VESDA láser, los VE y con todas sus variantes van a corresponder a la nueva línea de productos VESDA-E, la mnemotécnica rápida para que sepan de cuál estamos hablando. El VEP, al igual que los VLF, tienen una única tubería, el VEP 1P. Este va a tener una capacidad hasta 1000 metros cuadrados, mientras que el VEP de 4 tuberías y el VES también de 4 tuberías van a estar utilizados en ambientes limpios, y su principal diferencia radica en que el VES, cada una de las 4 tuberías pueden ser identificadas en forma independiente. Es decir, dicho de una forma práctica, el VS se comporta como si fuesen 4 detectores en uno. ¿Cómo es que hace esto? Básicamente el equipo monitorea, al igual que el VEP, permanentemente el ambiente de sus 4 zonas. Cuando hay una alarma en alguna de sus 4 tuberías, el equipo inmediatamente empieza a accionar unas válvulas cerrando cada una de sus 4 tuberías para poder abrir una por una y de esa forma poder identificar de cuál de esas zonas o de esas tuberías está ingresando el humo del ambiente. En el caso del VEA, es un dispositivo particular porque ya no utiliza tubería rígida, sino que utiliza tubería flexible. Como para que tengan una idea, es el tamaño de un cable de red Ethernet que puede utilizar y que se pueden instalar. Tiene hasta 40 de estas microtuberías que se pueden conectar al equipo, y más adelante vamos a ver cuál es una aplicación típica para el caso de las bodegas que podemos darle a este dispositivo. Finalmente, el VEU, un equipo con una capacidad de aspiración más robusta, más importante. Esto lo que permite es que tenga mayor sensibilidad el equipo y que sea un equipo que tenga una cobertura mayor a los 2000 metros cuadrados y se ubique cerca de los 6500 metros cuadrados, siempre haciendo el reparo en que, según la normativa NFPA, si estamos diseñando bajo NFPA, la NFPA nos indica que la máxima área que tenemos o máximas zonas de detección para poder realizar una notificación de las mismas son de 2000 metros cuadrados. Es decir, que 2000 metros cuadrados va a ser nuestra limitante en ambientes para proteger si estamos especificando bajo NFPA 72. Para el caso donde, por ejemplo, pueden haber alturas más elevadas o no estoy especificando bajo NFPA 72 o tengo alguna especificación local, sí voy a poder utilizar el VU sin ningún inconveniente en su máxima potencia. Acá tenemos una serie de las características principales que va a tener cada uno de los equipos: los VLF, los VLI para entornos más hostiles, los VEP, una cobertura media, a diferencia de los VLF, los VEP, una cobertura alta, los VS, con la diferencia que los tubos son direccionables, el VU, una cobertura muy alta, y el VA, 40 capilares direccionables, que esa ventaja lo que nos da es poder hacer una equiparación entre un sistema de aspiración por VA en lugar de un sistema de detectores puntuales direccionables. Acá veo una pregunta que hacen si todo va cableado al panel. Al final de la presentación voy a comentar cuáles son las formas de integrarse con los paneles, con el panel central. Lo que sí reparo en esta pregunta es para aclarar que todo este portafolio de productos, todos los dispositivos VESDA son detectores de iniciación de incendios. ¿Qué quiero decir con esto? Que requieren siempre de un panel de alarmas para poder conformar el sistema de detección de incendio. No basta exclusivamente con un detector de VESDA y una sirena para que estemos especificando un sistema de detección. Sí o sí requerimos de un panel central, ya que al panel central se le van a conectar los avisores manuales, las sirenas, las secuencias de operación las va a tener el panel central. Los equipos VESDA, OSID o los de gas que tenemos son dispositivos de inicio de incendio.
Las tuberías, accesorios que existen en Vesda, que se pueden utilizar de acuerdo a la necesidad. Se pueden utilizar estas mismas tuberías de CPVC, que es la recomendación del fabricante, o tuberías metálicas según las condiciones ambientales que puedan llegar a haber en el ambiente. También hay unos clips, que son los accesorios que se pueden conectar, o sea, que se insertan en la tubería, y lo que nos permite, mediante su código de colores, es poder primero unificar el orificio que debo hacer a la tubería. Son todos los orificios de 10 milímetros que debiese hacer, y de acuerdo al código de color va a ser la sección del orificio que voy a tener. Ustedes saben que de acuerdo a mi diseño, la sección de cada uno de los puntos de muestreo puede variar. Por ello es que tener este tipo de clips nos facilita para el instalador hacer siempre un orificio del mismo tamaño, y después, cuando hay que poner los puntos de muestreo del tamaño correspondiente, poder utilizarlo según el código de colores. La diferencia entre estos modelos de la izquierda y los de la derecha son que los de la derecha, perdón, están con un diseño que permite que partículas que haya en el ambiente o suciedad que haya en el ambiente no ingresen por cómo está conformado su diseño. Los que están a la izquierda más bien son para ambientes estándar, en donde no haya polución, no haya contaminación en el ambiente. El BEA identifica, una pregunta que hace Pedro es si el BEA identifica el punto de detección como si fuera direccionable. Sí, correcto. Ahora lo vamos a ver más adelante, pero justamente es el equivalente a un detector puntual, el BEA, que con sus 40 direcciones o 40 tuberías pueden identificar cada una en forma independiente. Muy parecido a lo que hablábamos del BES, pero esto con 40 microtuberías. Y ahora la pregunta es: ¿qué equipo utilizo para cada industria o cada aplicación? Hay un cuadro, que esto lo van a tener en la presentación y que se lo pueden descargar de extralis.com, en donde les indica, según el vertical o según la aplicación que estoy utilizando, cuáles son los dispositivos idóneos o preferentemente utilizables para esa aplicación puntual. Si nos vamos al, por ejemplo, Logistics, Warehouse o Cold Storage, que son las que nos convocan en el día de hoy, van a ver cuáles son los equipos idóneos. Fíjense que el BEA no es la solución indicada para este tipo de ambientes, para lo que es el ambiente, pero vamos a ver para qué otro lugar sí pudiese utilizarse el BEA, ok. Y como ven, en este tipo de ambientes, cualquier otro dispositivo sí es posible de ser utilizado, excepto los más pequeños, los BLF, que lógicamente, como tienen un espacio, o sea, que tienen una cobertura pequeña, por lo general no van a alcanzar para tener para cubrir los espacios por completo. No es que no se puedan utilizar, sino que por lo general no van a ser los que nos den por su rango o por su capacidad de cobertura. Bien, en cuanto a los detectores de gas por ambiente, y por qué esto es importante en este tipo de industria, en las bodegas, principalmente porque nos podemos encontrar, bueno, perdón que avancé, nos podemos encontrar en espacios en donde hay cargas de baterías para los Clark, los autoelevadores o como le llamen. Y estos espacios, por lo general, hoy día, este tipo de baterías siguen siendo baterías de ácido, plomo o algún componente similar, y estos espacios o estos ambientes es importante de proteger tanto la detección de humo como la detección de gas, para evitar algún tipo de contaminación o proteger justamente la vida de las personas que tengan que acceder a este tipo de recintos. Como vimos, el XL es un dispositivo, es un detector de gas que se conecta o que se intercala en la red de tuberías de aspiración. Por eso es que se le llama que es un detector de gas por aspiración, porque básicamente es aprovecharse del flujo de aire que circula por la red de tuberías y realizar la detección que corresponda según el gas que requiero. La ventaja que va a tener este equipo es que la detección es remota. El equipo puede estar cerca del recinto o puede estar cerca del detector Vesda. La comunicación y configuración es mediante Bluetooth. Utiliza la red instalada Vesda para poder tener la dualidad y poder hacer detección de humo, además de la detección de gas, pero el equipo es absolutamente independiente del Vesda, es decir, no tiene ningún tipo de comunicación con el dispositivo Vesda. A este
detector de gas hay que alimentarlo con 24 volt y además hay que retirarle o hay que conectarle los módulos de supervisión para las señales de relé de 420 mA o MODUAS según se requiera. Los gases disponibles de detección son gases inflamables de oxígeno, monóxido de carbono, dióxido de carbono, hidrógeno, que son por lo general los que se instalan en este tipo de recintos, en este tipo de industrias, sulfuro de hidrógeno, dióxido de nitrógeno y amoníaco. Si ven, hay rangos de detección que pueden ser según el LEL o según las partículas por millón. Acá Pedro nos pregunta si estos detectores de gas hidrógeno deben ser a prueba de explosión. Bien, como los equipos son remotos, van a estar instalados por fuera del recinto, no tienen problemas, o sea, los equipos de por sí no son explosion proof, con lo cual no pueden instalarse en el interior de estos recintos si los recintos son considerados o son catalogados como ambientes explosivos, pero al dispositivo sí puede instalárselo por fuera del ambiente, entendiendo que Vesda siempre tiene un retorno de aire que va a ingresar nuevamente el aire hacia hacia este nuevo ambiente o nuevamente hacia el ambiente, no generando un ambiente explosivo por fuera de este recinto, que es la preocupación que generalmente surge. Si yo estoy extrayendo el aire del ambiente, genero un nuevo ambiente explosivo por fuera. Pero como el circuito es cerrado y el aire, así como entra al dispositivo Vesda, vuelve a ingresar al ambiente en un ciclo cerrado, pasa lo mismo con el detector de gas, con lo cual no es necesario, digamos, o no lo afecta este tipo de ambientes que pueden llegar a tener cierto grado de explosividad. Hay otro tipo de gas que es el que le hablaba antes, que son los de las baterías de litio. Esto lo vamos a ver rápido solamente para el caso en que el backup o el backup energético que tiene el store, el warehouse o la bodega, sea con baterías de litio. En todo caso, lo que interesa saber es que las baterías de litio pueden fallar por sobrecarga, un mal uso, maltrato, exposición a altas temperaturas, algún defecto de fabricación o cortocircuito. Y la problemática mayor que tienen este tipo de baterías es que una vez que se produce alguna de estas fallas, comienza un ciclo que es un ciclo dañino, que lo que hace es dañarse una vez que hay alguna falla en las baterías, hay un daño en las celdas, se genera una fuga de gases, posteriormente se produce un incremento de temperatura, el humo realiza un proceso de ignición que genera fuego y finalmente la propagación que prosigue y continúa en este proceso hasta generar una explosión en el ambiente por lo general. Lo que hace en este caso Lion Tamer es generar una detección temprana de esta fuga de gases, es decir, lo que hace es detectar una firma de gases, principalmente que se emiten en el electrolito, y de esta forma, estando en la etapa preventiva, poder hacer un corte energético y de esa forma, o en el suministro de energía del banco de baterías, y de esta manera evitar que este ciclo prospere y se propague a la siguiente celda, al siguiente pack de baterías o al siguiente rack o posteriormente a la siguiente habitación. Como bien saben, como decíamos, las celdas de baterías de litio están dentro de unos gabinetes que se ubican dentro de unos racks que por lo general están en unos shelters o en unos ambientes contiguos generalmente a los ambientes que uno le estamos dando uso. El diseño es muy simple porque lo que se hace es, se instalan monitores o sensores de monitoreo en el interior de cada uno de los racks y sensores de referencia en los ingresos al ambiente, a un shelter o una habitación, y a la inyección de aire que se produzca al interior de estos recintos. Estos sensores de referencia lo que van a evitar es generar alarmas indeseadas, producto de aire contaminado que pueda venir del exterior. Así puede compensar los controladores el aire que se está detectando, que está ingresando al ambiente con el monitoreo que está haciendo propio en los racks.
Acá lo que pregunta Luis es si se requiere una tubería independiente por sensor de gas como de humo. Es una muy buena pregunta, la verdad que es básicamente todo un webinar o toda una explicación para esto. Lo que es importante que entiendan es que por cada detector de humo va a haber una cierta cantidad de puntos de muestreo que se pueden llegar a instalar. Como para tener una idea y a forma práctica, pueden ser entre 4 y 6 puntos de muestreo por cada detector de gas. Y esto se debe casualmente a que la dilución que se produce en cada uno de estos ingresos de los orificios hace que si hubiesen más puntos de muestreo, el gas no pudiese ser detectado por el detector. Por ello es que, porque obviamente va a estar con una dilución del aire que ingresa por los otros orificios. Por ello es que, por lo general, hay unos cálculos que hay que hacer, pero por lo general en la práctica entre 4 a 6 son los puntos de muestreo, y si quieren tener una media de 5, son los puntos de muestreo máximos que voy a tener por cada detector de gas, aunque también vale la aclaración que es posible bifurcar la tubería para por cada bifurcación poner un detector de gas, así no tengo que estar multiplicando la cantidad de tuberías que voy a utilizar para un mismo ambiente. En cuanto a los detectores de gas lineal, tenemos los detectores OSID, que como dice la NFPA, el distanciamiento va a ser de 18 metros, al igual que cualquier otro dispositivo o detector de gas lineal del mercado. Existen dos modelos, el OSID Dual o el OSID DE y el OSID R, que es el reflectivo. El OSID Dual va a tener dos versiones, que es el OSI 10 y el OSI 90. La ventaja que tiene estos productos frente a las barreras tradicionales es que utiliza tres tecnologías: infrarrojo, ultravioleta y una cámara CMOS. El emisor transmite el haz infrarrojo y ultravioleta, mientras que el receptor tiene la cámara CMOS y recibe estos haz del emisor. Tiene la posibilidad o la facultad de discriminar partículas de polvo y de humo, esto gracias a sus tres tecnologías. El CMOS lo que hace es poder identificar los píxeles en forma independiente, dándole mayor fiabilidad a la detección, y el OSI 10 tiene la facultad de poder generar una detección volumétrica, es decir, tener un único receptor para varios emisores para poder generar justamente una detección volumétrica, tanto en el plano horizontal como en el plano vertical, como se ve en este ejemplo de ambas mezclas. La alimentación del receptor siempre es de 24 volt y del emisor puede ser 24 volt o por medio de baterías. Así me evito utilizar o cablear alimentación eléctrica a cada uno de estos equipos. Acá vemos las principales características, como decíamos, el OSI 10, que tiene, perdón, acá está mal, esto es OSI 90, no OSI 10, me corrijo, voy a corregir la presentación antes de enviárselas, pero la detección volumétrica se logra con el OSI 90, me disculpo por el error, que tiene hasta un máximo de 7 emisores con un único receptor, mientras que el OSI 10 es exclusivamente un emisor y un receptor, porque también tiene mayor distancia de alcance por cada uno de los dispositivos. Por su parte, el OSID R es un dispositivo de haz tradicional, es el reemplazo natural del dispositivo o el haz System Sensor 1224. Es una barrera de humo IR. Aquí ya no vamos a tener la tecnología UV, por lo tanto no tiene la facultad de discriminar si en el ambiente hay polvo o hay humo, simplemente va a haber un oscurecimiento de la cámara o un oscurecimiento del haz y lo va a detectar como tal. Tiene un emisor, un emisor y transmisor en un mismo equipo, un espejo en el frente que por donde se refleja el haz, la distancia es de 5 a 100 metros, viene con un calentador incluido, con un imager, también con una cámara CMOS para poder darle una mayor resistencia, principalmente a los movimientos que puedan producirse en la estructura o en el montaje de los equipos, facilitando esto a que no se requiera una calibración periódica. Y vienen dos versiones, que es el convencional o el inteligente, que puede conectarse al lazo FlashCAN directamente. Una ventaja que tienen estos equipos es su fácil puesta en marcha, ya que directamente hay que destrabar el óculo, acomodarlo o alinearlo hacia el espejo mediante unos cursores. Se van poniendo verdes, cuando los 4 estén en verdes es porque está perfectamente alineado con el espejo, y cerrarlo para dejarlo ya la puesta en marcha finalizada.
Las diferentes soluciones se pueden utilizar tanto OSI-DR como OSI-DE, sabiendo que OSI-DE tiene una mayor inmunidad a las falsas alarmas, por lo cual siempre la recomendación, si tenemos que utilizar barreras, va a ser utilizar OSI-DE, y fíjense cómo en mismos ambientes se pueden utilizar diferentes soluciones. Características o diferencias, como veíamos, el OSI-DR solo para infrarrojo, el OSI-DE infrarrojo y ultravioleta, la tecnología reflectiva, los OSI-DE receptor emisor, la distancia máxima de los OSI-DE son hasta 200 metros, aunque por UL, por normativa, no está aprobado a más de 150 metros, y por otra parte, a fines prácticos o de instalación, hacer instalaciones de más de 150 metros también es muy complejo porque la alineación se vuelve muy engorrosa. Bien, diferentes características que tienen los productos, la posibilidad de que ante un movimiento de edificio o el montaje no sufran alguna problemática, los campos de visión, que puede ser el OSI-D de 20 por 20, mientras que el OSI-DR de 40 por 40, con lo cual los convierte en equipos idóneos para este tipo de necesidad. Bien, pasando ahora a lo que es el diseño en bodegas y qué tenemos que tener en cuenta. ¿Cuáles son las consideraciones que tenemos que tener para un diseño en una bodega? Lo primero que tenemos que considerar es la dimensión, la geometría y la altura. Sabemos que a más de 25 pies, 7,6 metros, la NFPA no da condicionamientos o lineamientos claros de qué es lo que hay que hacer para la detección correspondiente, con lo cual a más de esta altura lo recomendable siempre es realizar pruebas o hacer el diseño según desempeño por performance. También tenemos que evaluar la clase de producto que se almacena y su comportamiento ante el fuego para saber qué tan rápido debemos poder realizar la detección. Cómo se disponen los estantes de almacenamiento y cómo puede estos afectar al humo para que puedan ascender hacia donde yo tengo mi detección. Si la ventilación es natural o es mecánica, con lo cual debo considerar los recambios de aire que van a haber en el ambiente, sobre todo en ambientes refrigerados, para saber cuál es el posicionamiento idóneo de los puntos de muestreo o de la tecnología que estoy utilizando. Estudiar si el aislamiento del edificio y o la calefacción pueda generar estratificación en el humo. Ahora vamos a ver qué es la estratificación, pero esto puede generar que el humo no ascienda hacia donde yo tengo mi red de tuberías, en el caso de Vesda. Interferencias con el desarrollo normal de la pluma de humo, como decíamos antes, si existiesen pasarelas, entresuelos, que puedan afectar que la pluma de humo llegue hacia donde está ubicado nuestro punto de muestreo, esto hay que tenerlo en cuenta al momento del diseño. También requisitos de mantenimiento, en el caso que haya una restricción para poder acceder a los equipos o facilitar el acceso al mantenimiento, VEDA en esto siempre va a ser una solución más que recomendable. Y lógicamente también evaluar códigos y normativas locales. Dicho esto, me tomo un espacio para mostrarle un video que básicamente lo que nos va a mostrar es, nosotros vimos las líneas de producto completa, ahora estamos ya de lleno hablando del diseño en bodegas, pero lo que van a ver a continuación es por qué nosotros en bodegas y en depósitos, la recomendación primera siempre va a ser utilizar Vesda. Posteriormente, si Vesda no se puede o si el ambiente tiene ciertas condiciones que son favorables, poder utilizar el OSI dual. Y en última instancia, y la menos recomendable, y en lo posible no utilizarla en este tipo de industrias, utilizar el OSI reflexivo. ¿Y eso por qué? Bien, principalmente por lo que vamos a ver a continuación. Espero que el audio se pueda escuchar, pero básicamente es música nada más. Acá vemos la instalación en una bodega, en donde el equipo de Extralis de México estaba haciendo la puesta en marcha y una comparativa con unos dispositivos OSID que se instalaron a una distancia de 35 metros entre los dispositivos y las pruebas que se empezaron a hacer. Primero las pruebas de testeo para evaluar de que los dispositivos estaban funcionando.
Y fíjense, cuando se hace una alarma de humo o se genera un evento de humo, el VESDA reacciona en 30 segundos y la identificación del sector se produce a los 52 segundos. Esto se da porque se está utilizando un BES, como les decía antes, un equipo que puede identificar las zonas en forma independiente. Por ello es que primero envía una señal de alarma que se detecta a los 30 segundos y posteriormente, por medio de estas válvulas que van abriendo y cerrando, identifica cuál es el sector o cuál es el nivel, en este caso, en donde se está produciendo el evento o el incendio. Acá vemos el comportamiento en el software. Este es el software de puesta en marcha, el BSC. Y vemos cómo en el display de los equipos que lo tienen se identifican cuál es, en este caso, el pasillo, cuál es la zona y cuál es el porcentaje de oscurecimiento que tiene y que está detectando. En el caso de los OSID, fíjense que se está produciendo una estratificación que estaba impidiendo que el humo ascienda hasta donde estaba la ubicación de estos OSID, como recordamos estaban a 35 metros de altura. No, perdón, la distancia era de 35 metros, pero estaban a una distancia, a una altura considerable, y fue necesario elevar el humo por medio de la plataforma para que se produjese la activación del OSID. Esta es la principal razón, y acá tenemos al equipo de México, esta es la principal razón del por qué la recomendación siempre va a ser primero utilizar VESDA en este tipo de ambientes, principalmente por la estratificación y por las ventajas que nos da y las facilidades que nos dan para el momento del mantenimiento. Ahí veo varias preguntas. Las preguntas no podemos contestar ahora, seguramente las contestaremos después. Lo que quisiera es avanzar con la presentación un poco, porque estamos cortos ya de tiempo y un poquito retrasados. Acá dice ahí, hay que tener algún tipo de consideración especial con los tipos de sensores cuando la red eléctrica tiene cables cero halógeno. No, en ese sentido no entiendo bien la pregunta, pero entendería que no. Los dispositivos normales pueden probar mediante un imán. Con este ticket point no sería posible la opción. No, no se prueban con imán, sino que se probarían directamente en el dispositivo, en el detector VESDA, con el smoke check o el dispositivo, el aerosol de humo. Acá dice es por cuenta y recintos como consultorios, médicos, hospitales donde pueden generar ese humo para probarlos. Esa pregunta no la llegué a comprender bien, Rudler, si la puedes ampliar un poquito. Bien, en cuanto a la estratificación de humos, bien saben, y avanzando un poco más rápido para poder llegar a cumplir con el horario, se produce la estratificación cuando hay una cierta temperatura o calor incidiendo en la parte superior. Esto lo que hace es que el aire no pueda ascender hacia la parte superior de este recinto. En el caso que se produjese un incendio, excelente, buenísimo, Rudler, que ya está respondida la pregunta. En este caso de eventos, si se produjese un incendio y humo, el humo permanecería en este estrato, no ascendiendo hacia la parte superior. Si acá tuviésemos un detector puntual, que lógicamente está descartado para este tipo de ambientes, o hubiese un beam detector, debiésemos colocar varios para que la estratificación no nos afectara. Esto VESDA lo resuelve mediante la red de tuberías que puede hacer de detector, colocar orificios tanto en las paredes como en las techumbres, para de esta forma evitar esta posibilidad de la estratificación. También vamos a ver que es posible bajar líneas de detección a los racks para así de esta forma también tener niveles intermedios o directamente, como vimos en el video, hacer detecciones multinivel en los racks. Ahora vamos a ver las diferentes posibilidades de diseño. Como decíamos, en los racks tenemos la posibilidad de hacer una tubería ramificada o tuberías directas, como se ve en este caso, directamente yendo por los diferentes pasillos que hayan en el ambiente. También es posible de utilizar, como decíamos, detección en diferentes niveles. Tenemos el nivel superior en el techo, cielos rasos. También tenemos la posibilidad de generar una detección tanto en los techos como bajar con la tubería hacia puntos intermedios.
y entonces aprovechamos el mismo tendido para tener detección sobre los techos y a niveles intermedios. Estas son estrategias que le estamos dando para poder hacer la detección. Lógicamente se va a adaptar según la necesidad que ustedes tengan. También existe la opción, como les comentaba antes y como veíamos en el video, de generar detección de multiniveles, que acá pueden ser mediante 2 equipos o mediante un BS, que se comportaría como si fuesen 4 equipos en uno. Entonces tendríamos un solo equipo para estos 2 multiniveles, o si hubiesen más de 2 niveles, o tal vez 2 niveles para la derecha, 2 niveles para la izquierda, según como corresponda o según como se requiera. Unos accesorios interesantes para este tipo de depósitos o ambientes donde sabemos que las alturas son altas, lógicamente cada cierto periodo el mantenimiento del detector, que es una pregunta típica que hacen, se va a hacer al igual que marca la NFPA 72, cada 2 meses una inspección visual y cada un año la pruebas o el testeo del dispositivo, aplicando el humo o el spray en humo directamente en una entrada del equipo. Pero para hacer el mantenimiento, o sea, para hacer una limpieza de la tubería, y esta limpieza va a depender del grado de contaminación que haya en el ambiente, pero se puede hacer cada año, cada 2 años o cada 6 meses, según corresponda. En algunos espacios se hace cada 15 días, por ejemplo, en ambientes muy, muy contaminados. Pero básicamente hay un accesorio que es lo que le quería comentar, que son 2 en realidad, que es el BSP820, que es un accesorio que uno puede introducir un equipo de aire comprimido y hacer la limpieza teniendo al fin de la línea el PIP 024, que es una válvula de no retorno justamente para permitir que cuando se sople el aire pueda escapar por la válvula del final de línea y cuando se aspire esta válvula cierra y permanece como si fuese un fin de línea cerrado. Esto es muy útil, muy recomendable. Como se ve, acá tenemos 2 alternativas: colocar este punto al final de la línea o colocar este punto cercano al detector. La recomendación, por lo general, es colocarlo cercano al detector por la simple razón de que es más fácil hacerle el mantenimiento tanto al dispositivo como a la red de tuberías desde la misma posición. En cuanto a la altura, estos son las diferentes normativas, cómo trabajan con la altura. No me voy a detener en esto porque no me queda tiempo. La verdad que no es muy diferente a lo que veníamos diciendo. La NFPA 72 no da una certeza respecto a cómo trabajar con la altura y qué hacer en el caso de la altura. La recomendación siempre es poder realizar de acuerdo a, o sea, si superamos los 7,6 metros, los 25 pies, es generar detecciones intermedias en diferentes niveles para de esta forma que la estratificación no pueda afectarnos. Vemos diferentes tipos de bodegas, en este caso una bodega abierta, vamos a ver una bodega con racks, donde hay multiniveles, en donde tenemos una detección tanto en los techos como en los diferentes niveles, y de esta forma poder tener una detección lo más temprana posible. Sabemos que cuanto más temprano logramos realizar la detección, mejor más rápido vamos a poder actuar y poder contener ese principio de incendio. Otro caso de una bodega de archivos, donde también es otro tipo de bodegas, donde acá la inflamabilidad y la carga de fuego es muy importante y la detección temprana es fundamental. Hay muchos casos de este tipo de industrias que han sufrido eventos de incendio que terminaron siendo catastróficos. Entornos hostiles, cuando estamos ya no hablando de áreas limpias como data centers, salas de control o a salas eléctricas y nos empezamos a acercar a industrias más contaminadas, tenemos el BLI, que es el producto que le mencionaba antes, que hasta cuando el ambiente es muy contaminante es posible incorporarle un filtro externo, como se ve aquí. Es un filtro externo que va en cada una de las tuberías y esto impide que partículas de cierto tamaño ingresen a la cámara del detector. Esto se puede usar tanto con BLI como con cualquier otro modelo de la línea Vesda. Para áreas clasificadas, bodegas, en donde en el interior esté almacenando algún tipo de material o tenga algún tipo de clasificación, el BLI está clasificado para clase 1, división 2, y es posible instalarlo en su interior, o también se puede instalar del lado de afuera, como nos sea más conveniente.
Es recomendable en estos ambientes contaminantes tener trampas de polvo y en algunos casos, que vamos a ver en unos minutos más, trampas de condensación para evacuar si hay acumulamiento de agua en el interior de la tubería, poder deshacernos de ella. Acá vemos en la industria textil o en la industria del tequila, donde también son áreas agresivas, generalmente hay mucha humedad en el ambiente, el BLI tiene un gabinete IP66, no es afectado por este tipo de humedad que hay en el ambiente, por eso es idóneo para este tipo de aplicaciones. Bien, ambientes refrigerados. Otra alternativa para nuestras bodegas. Nosotros podemos tener una bodega que tengamos refrigeración en su interior y aquí vamos a tener dos estrategias. Uno es colocar la tubería en el interior, como se ve en la imagen, tener las trampas de condensación, tener cierto ángulo para que el agua o la condensación baje y se pueda descargar de la tubería y no se acumule en la misma, o tuberías en el exterior de los capilares, que es hacer mi tendido de aspiración por el exterior de la cámara de refrigeración y acceder mediante ciertos capilares como los que vemos en la imagen. Aquí se ven, y después lo van a poder leer, las ventajas y desventajas que podemos llegar a encontrar con uno y con otro. La principal es que en este tipo de tubería en el interior tengo un único punto de penetración hacia el recinto, mientras que esta, si bien tengo varios puntos, la posibilidad de que se me congele la tubería no la tengo. Entonces, para temperaturas bajas es ideal este tipo de uso o este tipo de instalación dentro de la cámara frigorífica. Acá vemos el caso de una cámara en donde la parte superior hay un tendido de tuberías y se ingresa a cada punto con uno de estos kits que le mostré y al final se puede ver esta aplicación de la trampa de agua para eliminar la condensación que se va acumulando en la tubería. Acá vemos el caso, una bodega refrigerada donde tengo que almacenar el producto a temperaturas bajas, muchas veces de varios grados bajo cero. Otra bodega refrigerada y acá tenemos la particularidad de que tenemos una bodega que es refrigerada pero que además tiene altura. Entonces tenemos que hacer todas las consideraciones, tanto como de multinivel, como veíamos antes, como las particularidades de una cámara refrigerada para poder, con ambas estrategias, tener la protección adecuada para este tipo de ambientes. A ver, acá si podemos evacuar algunas preguntas rápido. Tengo una bodega donde se maneja producción de almacenamiento químico inflamable en estado sólido. Ok, acá lo que te pido, Nelly, es si después me puedes contactar para ver este caso puntual, así no frenamos la presentación por esta necesidad. Al final va a aparecer mi mail y te contacta, si no, con el equipo de Full Protection y a través de ellos nos contactamos sin problema. ¿Todos los detectores pueden combinar en un mismo panel? Sí, todos los detectores se pueden combinar en un mismo panel. Ahora vamos a ver cómo lo vinculamos justo después de ver el VEA. El VEA, como decíamos, un equipo de 40 microtubos de detección temprana, 40 entradas direccionables. Desde el dispositivo hasta el punto de muestreo son 100 metros por cada una de estos 40 entradas. Posee módulos de relé o un modelo que viene con Flashcan para conectarse directamente con la red de inicio de Notifier y lo visualiza como si fuese un detector más. Eso un poco en base a la respuesta a la pregunta que me hicieron recién. La supervisión del corte o bloqueo, es decir, cada una de las líneas está permanentemente supervisando si se produce un corte en la línea de aire o un bloqueo en la misma, básicamente emulando a lo que puede ser un cable en un sistema de detección puntual. Y el uso que le vamos a dar para la industria de las bodegas, o sea, el uso que puede tener estos VEA son infinitos. Básicamente, en todo uso o en toda aplicación donde pueda poner detecciones puntuales, lo puedo reemplazar por un detector VEA de aspiración temprana. Pero remitiéndonos exclusivamente al webinar que estamos viendo hoy de bodegas, en las bodegas vamos a tener también nuestros gabinetes industriales, nuestros tableros eléctricos, en donde podemos proteger cada uno de ellos con un capilar
y en el interior nuestro punto de muestreo. ¿Por qué es importante esta solución? Como decíamos inicialmente, la detección temprana se produce cuando el humo prácticamente no es invisible, uno puede olfatearlo, y el olfatearlo nos permite identificar en qué panel se está produciendo ese primer inicio o ese incendio incipiente, para de esa forma poder intervenir el tablero adecuado lo más rápido posible sin que prospere el posible evento de incendio o el conato de incendio que se pueda producir. Tenemos el mismo detector de gas, pero con un capuchón para poder utilizar los capilares. Es exactamente el mismo dispositivo, lo que cambia es solamente el acceso a la tubería rígida, en este caso a la tubería o a la microtubería de los VEA, con los mismos gases que se detectan en uno y el otro. Por último, la pregunta que me hacían recién en cuanto a la integración con los paneles, tenemos diferentes estrategias para integrarlos con los paneles de incendio. Una es utilizar la forma convencional. Básicamente todos los dispositivos BESDA van a tener módulos de relé. Estos módulos de relé, esto tanto los BESDA como los OSID tienen dos módulos de relé, falla y alarma. Estos módulos pueden ser por medio de módulos de entrada las señales que se emitan a nuestro panel de alarma. Otro formato es por medio de un BESDANet, es decir, que cada uno de los equipos, tanto de la línea láser, los que ya quedaron obsoletos, los que todavía están vigentes, como de la línea BESDAE, la línea que hoy por hoy sigue vigente o está vigente y es la más moderna, puedo conectarme con todos estos por medio de un mismo lazo, que es BESDANet, y por medio de un gateway ingresar a mi panel de incendio. Y hay una tercera manera, que es utilizar, como les decía antes, los dispositivos que directamente son Notifier, tienen el protocolo Notifier, y de esta forma, aquí el gráfico salió mal, acá era un OSI R, también inteligente, que permite que todos estos equipos que sean Notifier estén dentro del lazo de iniciación y el panel los puede identificar al igual que un detector puntual. La ventaja principal de esto es que no necesito módulos de entrada y voy a tener todo mi sistema visto en el display de mi NFPA de mi panel Notifier, visualizándolo como si fuese un dispositivo de iniciación. Bien, hasta acá la presentación. Disculpen al final que tuve que apurar un poco para poder cumplir y poder hacer honor al tiempo.